Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, jueves 1 de julio de 2021. Bien, como nosotros estamos en el tipo de análisis de las oraciones, ya nosotros hemos visto varias diapositivas que nos ayudan, ¿verdad?, a aprendernos algunos términos y a poder practicar. Bien, vamos ahora a compartir unas diapositivas. Posterior a esto vamos al libro y así entonces entraríamos en un tema nuevo. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, vamos aquí a compartir unas diapositivas de las oraciones subordinadas sustantivadas. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de diferentes tipos de oraciones para trabajar simultáneamente en el libro. Bien. Una oración compuesta por subordinación. Y va la profesora a repetir nuevamente lo que ha dicho, ¿verdad? ¿Se ve correctamente, jóvenes? ¿O se ve pixeleada la imagen? Se ve bien, profe, yo la veo bastante bien. Yo también la veo bien. Ok, si la vemos bien, perfecto. Bien. Oración compuesta por subordinación. Vamos a prestar mucha atención aquí. Tenemos ¿cómo está conformado esto? Por la oración principal más una oración subordinada. ¿Pero qué quiere decir esto? Y vuelvo y repito el tema de los sintagmas. Cuando hablamos de los sintagmas, debo recordar siempre, en un sujeto tengo sintagma nominal, en un predicado automáticamente tengo sintagma verbal. Y luego voy desglosando. Bien. Sustantiva, sintagma nominal de la principal. Adjetiva, sintagma adjetivo de la principal. Y adverbial, sintagma adverbial de la principal. Esto es en cuanto a la oración compuesta por subordinación. Vamos a ver algunos ejemplos. Subordinadas sustantivas, la palabra sustantiva viene de sustantivo. Son oraciones que dependen sintácticamente, escucha bien, sintácticamente de la principal. Comer o beber en exceso perjudica tarde o temprano a la salud. Subordinadas sustantivas, comer o beber en exceso. ¿Qué hace? Perjudica tarde o temprano a la salud. Bien. Conjunciones subordinantes. Hizo lo que quiso aun cuando todos le advirtieron que no era muy buena idea. ¿Ven? Aun cuando todos le advirtieron que no era buena idea. Bien. Tenemos aquí nexos de las proposiciones subordinadas adjetivas. Vamos a observar pronombre relativo, determinante relativo y adverbio relativo. Podemos observar Andrés que viene luego ha llamado. Andrés que viene luego ha llamado. Pronombre relativo que, quién, cuál. Determinante relativo, cuyo. Ese es el coche cuya rueda se pinchó. Adverbio relativo, dónde, cómo, cuándo, cuánto. Recuerdo el día cuando te conocí. Bien. Vamos con oraciones subordinadas, sustantivas, pero ¿con qué? Con complemento directo. Otras partículas que introducen subordinadas de complemento directo. Me preguntó si iríamos al cine el viernes. Me pregunto, ¿cómo iríamos al cine el viernes? Me preguntó, ¿dónde iríamos al cine? Me preguntó, ¿dónde iríamos al cine el viernes? ¿Cuándo? Me preguntó, ¿cuándo iríamos al cine el viernes? ¿Por qué? Me preguntó, ¿por qué iríamos al cine el viernes? ¿Cuáles? Me pregunto,
¿Cuáles me gustaban? ¿Qué? Me preguntó, ¿qué harías el viernes? ¿Ven? Aquí tenemos ejemplos de subordinadas sustantivas. Bien. Oraciones subordinadas. ¿Qué hacen? Tenemos sustantivas, adjetivas y adverbiales. Sustantivas de sustantivo, adjetivas de adjetivo y adverbiales obviamente de adverbio. Pero ¿qué pasa con las sustantivas? Desempeñan las funciones sintácticas propias del sintagma nominal o el sujeto. Sujeto, pero se correlacionan con el complemento directo, que es el atributo, y la posición. También realizan funciones de término del sintagma preposicional. Siempre se sustituyen por un pronombre eso. Las adjetivas desempeñan las funciones propias del sintagma adjetival. ¿Ven? Y tenemos el complemento predicativo. Siempre pueden ser sustituidas ¿por qué? Por un adjetivo. Las adverbiales son un grupo muy problemático en su definición, pero ¿por qué? No siempre pueden sustituirse por un adverbio. Desempeñan las funciones propias ¿de quién? Del sintagma adverbial. Oraciones subordinadas adjetivas explicativas. Mi sobrino Luis, quien tiene apenas 5 años, dice frases muy inteligentes para la edad que tiene, quien tiene apenas 5 años. Oraciones subordinadas sustantivas de sujeto. Ser una persona amable y de buenas intenciones caracteriza a Sofía. Oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo. La dependienta de la tienda le preguntó a los clientes si podía ayudarles en algo. Oraciones subordinadas sustantivas ¿de qué? De complemento directo. Oraciones subordinadas adjetivas especificativas. La mascota que adoptamos en mi familia resultó ser muy traviesa. Bien, como les digo siempre, muchas gracias por estar aquí. Dejo de compartir esta diapositiva, comparto otra y vamos al libro. Bien, ahora entonces vamos a entrar en lo que son los tipos de oraciones. Bien, tenemos oraciones copulativas, que esto lo hemos visto. Cuando hablamos de las oraciones copulativas, entramos nuevamente en los verbos nominales que se les conoce como verbos copulativos, que cuáles son ser, estar y parecer. Como dice aquí, la comida parece deliciosa, la gata está perdida. Pero hay una estructura de estas oraciones, fíjese bien, y aquí está. El sujeto, perfecto, pero tengo un verbo copulativo, que son ser, estar y parecer, y tienen un atributo, el atributo que está con los complementos directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Y finalmente, obvio que al tener yo los verbos copulativos, voy a formar una oración copulativa. Bien. Oraciones con verbos copulativos. Los chistes que cuentan en las reuniones siempre son muy divertidos. Aquí podemos observar son oraciones transitivas. El profesor leía un libro con atención. ¿Qué leía el profesor? El profesor leía un libro. ¿Cómo lo leía? Con atención. El profesor leía un libro con atención. Complemento directo. ¿Qué leía el profesor? Un libro. Ejemplo de oraciones transitivas. Decir complemento directo, objeto directo se correlaciona. Ayer limpié el garaje y el sótano. ¿Qué limpié ayer? El garaje y el sótano. Mi madre preparó las maletas para el viaje. ¿Qué preparó mi madre? Las maletas para el viaje. Los chicos miraron la película en silencio. ¿Qué miraron los chicos? Ajá, la película. ¿Ven? Esa es la pregunta que me hago. Cuando hablamos de las oraciones intransitivas, aquí podemos observar el niño llora.
¿Qué es una oración intransitiva? Fácil. Las oraciones intransitivas no llevan complemento directo. Sin embargo, sí llevan complemento circunstancial y demás. Profesora, ¿pero qué quiere decir eso? Que las oraciones, para que sean intransitivas, no pueden llevar complemento directo. Por ejemplo, yo digo, mi niña sonríe mucho. Este es un complemento circunstancial de cantidad porque dice, ¿cómo sonreía la niña? Mucho. Oraciones impersonales. En estas oraciones no se expresa el sujeto ni se sobreentiende. Ocurre con los verbos que expresan los fenómenos de la naturaleza. ¿Y cómo se llaman estos tipos de oraciones? Se llaman impersonales. Llueve, truene, amanece, llovizna, etc. Y es una oración. ¿Y cómo se llama? Impersonal. ¿Y por qué se llama impersonal? Aquí tenemos los verbos que expresan los fenómenos del tiempo. Es llover, tronar, amanecer, llovizna. Que esto entramos en otro tiempo, ¿verdad? Bien, gracias por su atención. Entonces vamos ahora al libro. Dejo de compartir pantalla y voy ahora a compartir el libro. ¿Se ve el libro? Sí, se ve, profe. Bien. Ya vimos los tipos de oraciones subordinadas sustantivas, página 91. Ya observamos las oraciones subordinadas sustantivas de objeto directo, cómo están conformadas. ¿Ven por qué yo les digo acompañan a verbos transitivos? Es decir, que admiten un objeto directo. Recuerden, jóvenes, siempre la estructura de la oración voy a tener sujeto, predicado, sujeto de quien habla en la oración, predicado lo que se dice del sujeto. En el sujeto me voy a encontrar con el núcleo. El núcleo es, recuerden los elementos del sujeto que le dicté. Voy a encontrarme con el núcleo del sujeto, que es un pronombre o un sustantivo. Me voy a encontrar con los determinantes y con los complementos. En el predicado me voy a encontrar con los tipos de complemento circunstancial indirecto, el atributo y también con el núcleo del predicado, que es el verbo. Pero el verbo se clasifica en dos etapas que pueden ser predicativos, los verbos normales, o copulativos, que son los verbos nominales, que son ser, estar y parecer. Bien. Oraciones subordinadas sustantivas de objeto directo. Tenemos las enunciativas, hacen una afirmación, se introducen con la conjunción subordinante que. Las interrogativas indirectas son preguntas indirectas introducidas por la conjunción subordinante sí. ¿Qué sucede? Tenemos aquí sujeto, predicado. Vamos a los ejemplos. Primeramente vamos a la definición de cada uno y posterior a los ejemplos. La palabra enunciativa me lo dice, estoy enunciando algo. ¿Hacen qué cosa? Una afirmación. Se introduce con la conjunción subordinante que. Entonces, a la hora de estudiar esta parte, yo subrayo. Luego tengo las interrogativas indirectas. Son preguntas indirectas introducidas por la conjunción sí. Finalmente, tengo las parciales. Recuerde, enunciativa, tengo de enunciado que voy a afirmar algo y se introducen con una conjunción subordinante que. Y las interrogativas, que viene de interrogación, de hacer una pregunta, pueden ser dos, totales o parciales. ¿Qué pasa con las totales? Las totales son preguntas como indirectas introducidas por la conjunción sí. Sin embargo, las parciales se preguntan, son preguntas indirectas, pero se introducen bajo qué? Va por pronombres, qué, quién, cuál, o por adverbios, dónde, cuándo, cómo. Vamos a observar los ejemplos. Yo espero que firmes pronto el contrato. Yo es el núcleo del predicado, espero que firmes pronto el contrato. Proposición subordinada sustantiva de objeto directo, en este caso enunciativa.
Ana ignora si ellos llegarán a tiempo. Núcleo del sujeto, Ana ignora, núcleo del predicado. Proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Interrogativa indirecta total. Ana ignora si llegarán temprano. Podemos observar aquí. El jurado sabe quién ganará el premio, sujeto el jurado. Aquí tenemos un modificador. ¿Ya ven por qué yo les dicté los elementos del sujeto? Bien, el jurado, el núcleo del sujeto, jurado, núcleo del predicado, sabe, predicado total, sabe quién ganará el premio. Propósito, proposición subordinada, sustantiva de objeto ¿qué? Directo. ¿Qué ganará el jurado? El premio. El jurado sabe qué ganará, quién ganará qué cosa, el premio. Y es una interrogativa de indirecta parcial, porque son preguntas indirectas introducidas por los pronombres. Bien. Se ve, jóvenes, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo le pregunto a Oriel, Oriel, aquí tengo el sujeto y aquí tengo el predicado. Si yo tengo el sujeto, automáticamente, ¿cuál es mi primer sintagma que reconozco en el sujeto? ¿Cómo se llama ese sintagma que lo he repetido varias veces? Cuando tengo una oración, mira, aquí ya tenemos un análisis, pero yo quiero que me reconozcan los sintagmas. ¿Qué sintagma tengo en el sujeto? Si no es Oriel, otro estudiante que me ayude. Profe, en el sujeto no es el sintagma nominal, Excelente, así mismo. ¿Y qué sintagma identifico en el predicado? el verbal. Excelente, muchas gracias. Bien. Vamos con las oraciones subordinadas sustantivas de objeto indirecto. ¿Qué página? Página 93. Las proposiciones subordinadas sustantivas en función de objeto indirecto representan el destinatario de la acción verbal. Es decir, a quién o para quién se le va la acción verbal. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos del objeto directo o complemento directo, ¿qué hacen estas proposiciones? Estas proposiciones completan la acción. ¿De quién? La acción verbal. Profesora, ¿usted qué quiere decir con que completan la acción verbal? Fácil. Yo miro al sujeto y luego veo el verbo. ¿Y cómo completo yo la acción verbal? La acción verbal es que el sujeto está haciendo algo, ¿verdad? Vaya la redundancia, para algo. Yo espero, el que está así, ¿cuál es la acción? Esperar, ajá. Y el que está esperando, que firme pronto el contrato. Entonces, por eso entra lo que es un objeto directo. Fíjese bien, ahora en el objeto indirecto nos cambia la cosa. ¿Por qué? Resulta que en las proposiciones subordinadas sustantivas de objeto indirecto, el destinatario de la acción verbal, ¿qué me dice? Representa el destinatario de la acción verbal, es decir, a quién o para quién se da esa acción. Ya me comprende, ¿para quién se da esa acción? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya el complemento directo, objeto directo te dice por qué, pero después, ¿para quién? El papá trae regalos para quienes ama. Sujeto, el papá. Modificador o complemento, el papá, núcleo. Trae regalos, núcleo del predicado. Automáticamente, ya aquí en este sujeto tengo un sintagma nominal, aquí sintagma verbal. ¿Qué trae? Regalos, objeto directo. Ah, pero ¿para quién trae regalos? Para quienes ama. Puede ser para los amigos, pero aquí dice para quien ama. Entonces, por eso tenemos objeto indirecto que se conoce también como complemento indirecto. Puede ser objeto o complemento. Bien. Nexo. ¿Para quién ama? Sujeto tácito,
Tercera persona singular corresponde ¿a quién? Al papá. El colegio entregará un trofeo a quien le gane la competencia. Sujeto, el colegio. Modificador, el o complemento. Núcleo del sujeto, colegio. Entregará, núcleo del predicado. ¿Qué entregará? El colegio, objeto directo, un trofeo. Ah, pero ¿a quién se lo entregará? A quien gane la competencia. Y por eso entra en un objeto indirecto. Oraciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen. Cuando hablamos de complemento de régimen, es un complemento sintáctico introducido siempre por una preposición. Las preposiciones subordinadas sustantivas en función del complemento de régimen. ¿Ok? Al interrogativo formado por la preposición que, quién. ¿Ok? Déjenme ver que me están escribiendo. Bien. Podemos observar aquí el ejemplo. Yo cuento con que llegarás temprano. Sujeto yo. Cuento, núcleo del predicado, con que llegarás temprano. Complemento de régimen. Régimen. ¿Con qué llegarás temprano? Dice que al interrogativo formado por la preposición que, quién o cuáles. Complemento de régimen. Es un complemento sintáctico introducido por una preposición. Yo cuento con qué. Con que vas a llegar temprano. Por eso tenemos el complemento de régimen. Finalmente tenemos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento de nombre. Profesora, complemento de nombre, ¿qué quiere decir? Cuando van a modificar a quién, al sujeto. En estas palabras, en otras palabras, completan el significado del sustantivo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Están modificando al sujeto, completan el significado del sustantivo. Ese tipo de construcciones van introducidas por qué cosa? Por una preposición. La casa de la que hablé es muy espaciosa. Núcleo del sujeto, modificador que es complemento la. La proposición subordinada de complemento de nombre. ¿La casa de qué? De la que hablé. Porque modifican al sujeto, ¿verdad? En otras palabras, el significado del sustantivo, este tipo de construcciones van introducidas por una preposición. Aquí la podemos observar. ¿Ves? Tenemos aquí, es muy espaciosa, verbo copulativo, ser, estar y parecer, modificador directo, espaciosa, núcleo del predicado. Finalmente, pasamos a la página 94 y vamos a desglosar aquí. Vamos a corroborar respuesta. Dice, las subordinadas sustantivas de complemento de régimen y las subordinadas sustantivas de complemento de nombre están introducidas por una preposición. Explica cuál es la diferencia entre ambos tipos de subordinadas. Fácil, las oraciones subordinadas de complemento de régimen son elementos sintácticos que modifican al verbo. Bien, y las subordinadas sustantivas de complemento de nombre también están introducidas por una preposición, pero modifican en el sujeto un sustantivo. Explica cuál es la función de la proposición subordinada de objeto directo y cuál es de la proposición subordinada de objeto indirecto. ¿Cuál es la función de la preposición subordinada de objeto indirecto? La subordinada de objeto indirecto tiene como función completar la acción verbal. La subordinada de objeto indirecto nos indica el destinatario de la acción verbal. Jóvenes, ¿están copiando? Vamos, por favor.
En el punto 3 dice, subraya la proposición subordinada sustantiva. Hablar en público, pasear por el parque, a los que tenían estudios especializados. ¿Ven? Aquí tenemos sujeto, objeto indirecto, complemento de nombre, complemento indirecto, complemento de nombre, objeto directo, completo de régimen, objeto directo, complemento de régimen y complemento de nombre. Luego tenemos aquí, analiza sintácticamente las oraciones subordinadas sustantivas. Me gustaría que llegues temprano. Me, objeto indirecto, núcleo del predicado, gustaría que llegues temprano, que nexo, núcleo del predicado, llegues y complemento circunstancial de tiempo. Proposición subordinada sustantiva de sujeto. Alicia quería que sus padres dijeran la verdad. Sujeto, que, tenemos sujeto, núcleo del predicado, sus padres, proposición subordinada sustantiva, objeto directo. Sustantivo, sus padres, núcleo del predicado, dijeran, y objeto directo. Finalmente tenemos la C, dice, yo me acuerdo de la plaza, que la plaza era bonita. Y tenemos el sujeto yo, tenemos de preposición, objeto indirecto que, acuerdo, la plaza, predicado verbal, proposición subordinada sustantiva con complemento de régimen. Entonces, jóvenes, aquí tenemos construye oraciones. Construye oraciones subordinadas sustantivas con los verbos de régimen. Marcos confía en que aprobará el semestre. Acordarse de, me acordé de hacer la cita con el doctor. Preocuparse por, mi mamá siempre se preocupa por comenzar sus tareas a tiempo. Ella duda de la veracidad de esta noticia. Quedamos entonces en la página 95 y ya entonces vamos a entrar en otro tema el día de mañana. Bien, jóvenes, quedamos aquí. Tenemos que seguir practicando el tema de las oraciones y ya entramos en otro tema. Dios primero, nos vemos mañana. Chao, Dios me los bendiga. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana.